Según Nicolás Maduro, el 40% de los venezolanos han sido vacunados contra la COVID-19, cifra que se desmorona al consultar los números de la Organización Panamericana de la Salud, que da cuenta que la cifra de inmunizados en el país no supera el 14,88%. Largas filas, aglomeración, discriminación a través de mecanismos como el Carnet de la Patria marcaron el inicio del proceso de vacunación en Venezuela. La postal en centros habilitados para tal fin era y sigue siendo el caos por el retraso para la administración de las segundas dosis. El pasado 20 de septiembre una fotografía se hizo viral cuando luego de permanecer muchas horas en cola, un adulto mayor murió frente al Hotel Alba Caracas, sin lograr ponerse la segunda dosis de la vacuna rusa. Desde el 16 de marzo de 2020, cuando fue decretado el confinamiento, en el país hablar de COVID es una constante incertidumbre. Subregistro de cifras, agravamiento de la crisis hospitalaria, muerte de médicos y trabajadores de la salud y falta de transparencia en la información vinculada a las vacunas. Me citaron el día de ayer, tuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy. Nos pusieron a hacer cola de nuevo. Si para un ciudadano en libertad ponerse una vacuna es una constante carrera de obstáculos, para un preso es aún peor. Estar tras las rejas es sinónimo de olvido y de ausencia de políticas de prevención contra el coronavirus y demás enfermedades infectocontagiosas. Hacinamiento, más desnutrición, más las enfermedades de la pobreza, más COVID, es igual a muerte. Y acuérdense que hablamos de la enfermedad de la pobreza, todas aquellas como la tuberculosis, la enfermedad de transmisión sexual y toda esa parte. Respecto a la pandemia del COVID-19, ya que ellos también lo necesitan, pues, ya que ellos tienen contacto sobre todo con sus familiares cuando entran en visitas, ellos entran con tapabocas, una vez allá adentro se los quitan y hay mucho riesgo hacia el contagio de los privados de libertad. Recordemos que Maduro anunció el pasado 18 de febrero de 2021 la llegada de unas 100.000 vacunas de 10 millones pactadas con Rusia. De esta cifra, las dosis para quienes permanecen en centros de detención preventiva quedaron en promesas. Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico, a todo el personal sanitario, a las 14.000 brigadas de visita casa por casa, a todo el personal de trabajo social que permanentemente también andan visitando hogares, atendiendo necesidades, al personal de seguridad que anda en las calles. El 30 de junio de 2021, la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras, aseguró que unos 40.000 reclusos serían vacunados, pero en investigaciones realizadas por Una Ventana a la Libertad, se determinó que en los centros de detención preventiva de Miranda, Distrito Capital, Vargas, Nueva Esparta y Zulia, el Estado sigue en deuda con los privados de libertad. Estoy muy preocupada respecto al virus, ya que algunos de sus compañeros han presentado síntomas referentes al virus del COVID-19. Igual a él, en el transcurso de la semana, presentó algunos síntomas parecidos al virus, como fue vómitos, diarreas, congestión nasal y tos. Yo le envié para sus medicamentos y su novia, que se encuentra más cerca de él, le llevó algunos guarapos y ya, gracias a Dios, se encuentra mejor. Pero le pido a las autoridades que por favor tomen en cuenta a los privados de libertad. La escasez de agua y la falta de atención médica en centros de detención preventiva son el caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades. El coronavirus suma un mal más para quienes permanecen detenidos en las peores condiciones. Muchos que están presos y a lo mejor no serán culpables, hay otros que sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver sino derecho a la vida. Se trata más bien de algo humano que también le corresponde a ellos como sociedad.
Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Mandela, establece en su numeral 24 que la prestación de los servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado y que los internos gozarán de los mismos estándares de quienes están en el exterior. La regla número 25 sugiere que cada centro penitenciario cuente con un servicio de atención sanitaria para quienes tengan necesidades de salud especiales. Bueno, mira, el proceso de vacunación está apenas comenzando, no tiene mucho tiempo la vacunación en los centros de atención preventiva. A nosotros nos parece importante que se esté realizando este proceso de vacunación en las personas privadas de libertad, porque los privados de libertad no pueden salir a un centro de vacunación a ponerse su dosis de vacuna. Entonces tiene que ir el Estado como garante de la salud y de los derechos humanos, entre ellos la salud de los privados de libertad, tiene que ir a estos centros a atenderlos a ellos. Creo que a nivel de cárceles, que dependientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario, ha avanzado un poco el proceso de vacunación. Sin embargo, en los centros de detención preventiva, que es donde está el problema más grave en materia de salud a nivel penitenciario de Venezuela, todavía están apenas comenzando. Se ven en algunos estados que han habido algunas iniciativas más locales, que como un plan general del Ministerio de Salud, o de quien lleve, o del Ministerio Penitenciario, sino son como que más que todo iniciativas locales que se están llevando. Y bueno, están en los centros de detención preventiva, está todavía muy bajo el número de personas atendidas, pero sin embargo sí creemos que es importante que se haya llevado el proceso de vacunación a las personas privadas de libertad. O sea, pues el tema de la falta de atención médica a los privados de libertad es general y no es de ahorita, desde antes del COVID, antes de cualquier cosa. Entonces, que ahora se esté volteando la mirada a atender la salud de las personas que están privadas de libertad, nos parece que es importante. Ciertamente, en los centros de detención preventiva del área metropolitana de Caracas, a pesar de ser la capital de la República, no se ha llevado a cabo ningún proceso de vacunación. ¿Cómo califica una ventana de la libertad, entonces, esa ausencia de vacunas, por lo menos para los privados de libertad en Caracas? Sí, bueno, por eso, es un proceso que está comenzando en los centros de detención preventiva muy lentamente. En Caracas, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, en Caracas la única cárcel que hay es la planta, que es un pedacito que quedó de la antigua planta que cerraron hace unos años, y donde hay muy pocos reclusos. Ahí se efectuó la jornada de vacunación. Es lo que decía hace un rato, en los centros de detención preventiva es donde todavía no hay un plan detallado de cómo actuar. Yo creo que sería una buena iniciativa de parte de esa comisión para la revolución judicial, que está acelerando procesos y que está atendiendo a los reclusos que están en centros de detención preventiva, básicamente, que tomen la iniciativa también de llevar los procesos de vacunación. En centros de detención preventiva es lento el proceso. En Caracas no se han efectuado todavía. Sin embargo, sí hay lugares en el interior, muy pocos. Sé que en Apure hubo algunos, sé que en Táchira también hubo otros. No recuerdo si Falcón también hubo algunos. Hay en algunos sitios en que se ha hecho, pero bueno, falta mucho más. Hay que tomar en cuenta que la mayor población presa en Venezuela está en los actuales momentos en centros de detención preventiva y no en las cárceles tradicionales. Las reglas Mandela, aprobadas en mayo de 2015, también establecen en su numeral 27 que debe garantizarse el traslado de los presos en casos urgentes, así como su tratamiento y atención en hospitales civiles según lo amerite. La denuncia recurrente es que en ningún caso esto se cumple.
Una ventana a la libertad en el boletín número 6 de agosto del año 2021 reiteró que los presos no reciben ningún tipo de atención médica. A través de un instrumento denominado semáforo de la salud, se demuestra que en estos lugares no se garantiza el derecho a la salud de los privados de libertad. En 26 calabozos monitoreados en Caracas, que deberían albergar 999 personas, permanecen tras las rejas 3.005 detenidos. En la mayoría de los centros de detención preventiva no existen planes de vacunación, no se realizan pruebas de descarte del coronavirus y mucho menos se cumple el distanciamiento físico. Este grupo de personas que viven en un espacio hacinado, con malas condiciones de salud, muy poco ventilado y que en su mayoría tienen algún problema de desnutrición, pues son más vulnerables y deberían recibir atención especial para evitar desenlaces fatales en estos centros de reclusión. Vacunar a todas las personas pasa pues también por vacunar a los privados de libertad. Se trata de lugares no aptos donde un detenido no debería permanecer por más de 48 horas. En la sede del eje de homicidios del 6CPC en El Llanito, Estado Miranda, permanecen 179 detenidos en un espacio destinado para 15 personas, entre ellos 30 reclusos con tuberculosis. La denuncia es que pueden pasar hasta 15 días sin agua, así que asearse o lavarse las manos para protegerse del COVID es básicamente imposible. Nadie sabe incluso si los presos han podido utilizar tapabocas o gel antibacterial. El Estado Miranda recibió 300.000 vacunas, 240.000 destinadas a adultos mayores y personal de salud. En 8 centros de detención preventiva, los 492 detenidos suman 300% de hacinamiento. Solo en el INOF, unas 150 mujeres recibieron inmunización, el resto sigue esperando. Y aunque no existen cifras oficiales en Guarenas, Guatire y Barlovento, familiares de los detenidos aseguran que no se les practican pruebas para detección o prevención del coronavirus a los nuevos ingresos ni a los que ya tienen tiempo en prisión. Que hay que tomar las precauciones necesarias, me imagino yo hoy en día, se le hace un llamado cuando ellos vuelvan a poner esa vacuna, porque todavía aún faltan muchos presos para que tengan esa vacuna. Y realmente tomen las precauciones por las enfermedades que ellos pasen ahí, y no solamente por las enfermedades, sino su sistema que está muy por debajo de desnutrición y prácticamente hasta lo puede llevar a la muerte a la hora de una vacuna que se la van a poner, pero que ellos presenten algún caso, no sabría explicarle bien cómo actuarían ellos en ese momento, porque yo sé que son privados de libertad, pero también son seres humanos que necesitan atención médica. Y en el caso del hijo mío, gracias al Señor que tuve cómo moverme con él y socorrerlo en el momento, pero así como mi hijo que me tuvo a mí un apoyo familiar, a su hermana, a su familia, que estuvimos ahí ayudándolo para recuperar, y todavía estamos en la recuperación con él porque tiene problemas pulmonares y se le alborotó eso con la vacuna. Ya gracias al Señor que la infección y eso está tranquilo, pero también debe haber más privados de libertad que tienen otras clases de enfermedades que han vivido ahí, y otras personas que están ahí privados, pues que no son de aquí, que son de otros lados, que pasan hambre, trabajo, y me imagino yo las situaciones de ellos, que no tener un medicamento al momento, tienen que, yo lo que le decía al mío hijo, bebe agua, no hasta que yo llegue y le lleve un acetaminofén, o que el dolor se le cae de cabeza, o bueno, lo que le mandaba era beber pura agua, porque en ese caso a quién iba a socorrerlo ahí, si hay una enfermería, y yo creo que no cuentan con las medicinas que sea necesario. Por eso también se le hace un llamado al gobierno nacional, cónchale, que suplan todas las necesidades de ellos ahí, a pesar de todo, porque son seres humanos con medicamentos en enfermería que se necesita. Hay muchos casos de tuberculosis, muchas personas con infecciones pulmonares que tienen que tener en cuenta a la hora de poner esta vacuna, y hacer como un censo quiénes son los que tienen un sistema. Me imagino que la mayoría la tienen, porque el mío presentó ese sistema muy bajo y traía un problema pulmonar, que eso no se tomó en cuenta porque
Yo creo que se le escapa de la mano a ellos, pero no les... En Vargas el escenario es similar. De los 498 internos, solo 32 han sido inmunizados con la primera dosis de la vacuna china. Se desconoce cuándo les colocarían la segunda. En una jornada médica realizada por el Ministerio de Salud, solo les fue administrada la vacuna contra la hepatitis, fiebre amarilla y rubiola. Y aunque el Carbativir no es un medicamento avalado por la Academia Nacional de Medicina, las autoridades se la suministraron a los detenidos. Cónchale, que siempre, como ya le dije, tengan ellos ahí medicamentos para toda clase de enfermedades que se presenten ahí, y también exigiéndole que siempre esté un médico ahí, un médico, así sea de un CDI, que penitenciaría siempre cuente con doctores, que a la hora que le dé un dolor a un privado de libertad, tengan ahí un médico, tengan ahí algunos implementos a la mano que puedan ellos socorrer a un privado de libertad en el momento que se le presente algún dolor. De 29 centros monitoreados en 15 de los 21 municipios del estado Zulia, se desconoce la fecha para la vacunación de los presos. De una población de 4.713 privados de libertad, solo 1.000 recibieron atención médica para otras patologías. Importante resaltar que en abril de 2021 murieron 2 detenidos, José Olmedo y José Mateus, ambos de 44 años de edad. 2 casos que, aunque eran sospechosos de COVID, no se les practicó alguna prueba para despistaje. Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19, Zulia se ha mantenido como una de las regiones con mayor número de contagios en el país. Oficialmente, no se han reportado contagios, muertos ni enfermos dentro de los centros de detención preventiva, solo denuncias aisladas de reclusos y las solicitudes de familiares para despistajes colectivos en algunos comandos. Sin embargo, en 2021 hubo un leve repunte de los decesos por dificultades respiratorias o neumonía bilateral dentro de los calabozos. Pese a este panorama, las autoridades sanitarias no han iniciado la vacunación a la población reclusa. Tras un monitoreo exhaustivo en 29 centros de detención preventiva, una ventana en la libertad constató que entre junio y septiembre de 2021 se incrementaron las jornadas médicas en los calabozos y la revisión médico-forense de los detenidos. En cuanto a vacunación se refiere, las autoridades solo se han concentrado en la inmunización de los detenidos con toxoide y fiebre amarilla. Los familiares esperan que antes de que finalice el año se incluya a sus reclusos en las jornadas. Desde el Ejecutivo se planteó la posibilidad de realizar una revolución judicial, y aunque Nicolás Maduro reconoció que deben hacerse cambios urgentes en el sistema de justicia, la comisión que designó para tal fin no solucionó en 60 días el grave problema de hacinamiento, el cual es de más de 300% en centros de detención preventiva. En Venezuela hace falta una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia. Y tenemos cómo hacerla. Sabemos cómo hacerla. Queremos hacerla y la vamos a hacer. El descongestionamiento de estos lugares fue una promesa hecha por el diputado Diosdado Cabello, encargado de reformar el sistema de justicia. Nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa. Asumir esta responsabilidad nos pone a todos en la tarea de cumplir con los laxos establecidos. Laxos que tienen que servirnos para cambiarle el rostro a la situación de hacinamiento y retardo de las causas en los centros de detención preventiva. Desde la Asamblea Nacional se reconoció también el retardo procesal en centros de detención preventiva. Conseguimos casos de personas privadas de libertad, 6 años sin una audiencia judicial, 6 años privados de libertad en un sitio oscuro, en condiciones infrahumanas, sin que fueran presentados a la primera audiencia de presentación que establece la Constitución y la ley. Por supuesto que vamos a hacer nosotros ante eso, esperar a que pase un día más, no, actuar de inmediato. La corrupción en centros de detención preventiva también se asumió por parte del presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Pedro Carreño. Porque muchos de estos hermanos venezolanos que están en los centros privados de libertad, incluso
están allí víctimas de la extorsión. Los tienen allí y no los presentan en los tribunales porque eso tiene un monto. No estoy hablando secreto, son secretos a voces. Carreño reveló la cifra de los presos en comisarías. Se trata de 38.736 hombres y mujeres que permanecen privados de libertad en condiciones infrahumanas y sin acceso a la salud. La audiencia preliminar tiene una tarifa. Para si es audiencia en flagrancia, le ponen otra tarifa. Si es para la presentación y acusación, otra tarifa. Eso no puede permitirse en esta revolución, porque si esta revolución tiene como espíritu, propósito y razón la redención social de nuestro pueblo, no habrá redención social si no hay regeneración moral. Los especialistas opinan que es el peor de los escenarios para los detenidos, que con el pasar de los días no tienen garantías de acceder al derecho humano de ser vacunados. Seguiremos a la orden para asesorar a públicos y a privados con estos temas desde nuestra experticia, pero definitivamente si no nos escuchan es un poco más difícil. Seguiremos alzando nuestra voz para tratar de hacer conciencia en quienes circunstancialmente ostentan el poder en Venezuela para proteger a todos los venezolanos, desde los niños hasta los adultos, estén libres o privados de libertad por la razón que sea. Todos los humanos tenemos derechos y uno de nuestros derechos más importantes es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Siendo la vacunación la intervención en salud más costo efectiva que existe, todos los venezolanos por igual deben tener derecho a la misma. A pesar de no estar vacunados y no haber sido sometidos a prueba alguna, el pasado 7 de septiembre fueron puestos en libertad 259 hombres y mujeres que se encontraban en el centro de arrestos y detenciones de Cabimas en el estado Zulia. Hoy todos están en la calle, sin saber cuál es su verdadero estado de salud, es decir, siguen igual de desatendidos y olvidados como los que dejaron atrás en prisión.